Bueno, hola, mi nombre es Dylan Cardoso y voy a hablar un poco sobre la electrónica. Entonces, la electrónica es como una rama de la física y la ingeniería que se encarga de estudiar y de controlar el movimiento de los electrones en distintos materiales. O sea, que busca como manipular las señales eléctricas para que los dispositivos puedan realizar unas funciones específicas. O sea que, como que no solo se trata de que haya como corriente y ya, sino de que esa corriente o esas señales se usen de forma inteligente para lograr algo. Algo que también me parece muy importante mencionar es que a veces uno piensa que la electrónica está solamente como en los laboratorios o en las fábricas, pero en realidad está presente en casi todo lo que usamos todos los días, por ejemplo, en un cargador, en un celular, en un reloj inteligente. Todos estos dispositivos tienen componentes electrónicos que permiten controlar funciones, que permiten procesar señales y automatizar cosas. Entonces, uno se pone a pensarlo bien, si uno se pone a pensarlo bien, como que se da cuenta de que la electrónica no es algo como muy lejano y abstracto, sino que es algo que está literalmente en nuestro entorno. Bueno, esto comenzó hace ya mucho tiempo, más o menos como por el siglo XIX, que no es tanto tiempo si lo comparamos como con la evolución del ser humano. Y apareció gracias a distintos descubrimientos y avances científicos. Por ejemplo, Michael Faraday, como a comienzos de 1800, él descubre la inducción electromagnética, que fue un principio fundamental para la generación de la electricidad. Y bueno, después Thomas Edison, mientras estaba solucionando un problema de la bombilla, descubrió que si colocaba una placa metálica cerca del filamento y le aplicaba un voltaje, la corriente podía pasar por el filamento y por el revés no. Esto después se le llamó emisión termoiónica y bueno, fue otro gran avance. Después inventó el diodo de vacío, que fue uno de los primeros dispositivos electrónicos capaces de controlar el flujo de la corriente. Después se creó el triodo, que permitió amplificar las señales eléctricas. Y esto fue muy importante en las telecomunicaciones y en la radio, sobre todo. Después se inventó en los laboratorios Bell, se creó el transistor, y que es considerado uno de los inventos más importantes de la electrónica moderna, porque es que él reemplazó los tubos de vacío y era más pequeño, era más eficiente y más confiable. Después se creó como después de 1950 se creó el circuito integrado y ya este permitió como meter varios componentes electrónicos en un solo chip, y esto es clave para ir miniaturizando estos nuevos objetos, ¿sí? Después se creó el microprocesador y ya se permitió el desarrollo de computadores personales y con el tiempo ya de muchos dispositivos inteligentes, como un reloj inteligente, puede ser. Y gracias a todos estos avances, ya es que tenemos la tecnología que conocemos. Bueno, un científico muy importante, muy interesante, me parece que fue Nikola Tesla. Sí, él nació como en el 1856 y él fue un ingeniero y un inventor que hizo unos aportes fundamentales en el desarrollo de la electricidad. Por ejemplo, uno de los mayores aportes que él hizo fue el sistema de la corriente alterna, que hoy en día es el que se utiliza en gran parte del mundo. Y gracias a que él ganó un debate contra los que querían la corriente directa, que también tiene sus ventajas. Pero bueno, él ganó el debate y ya esa es la corriente que utilizamos. Entonces, bueno, y Tesla también trabajó en motores eléctricos, en transformadores, bobinas, etc. ¿Sí? En, en varios experimentos. Aunque, aunque durante la vida de él no recibió como el reconocimiento que merecía, ya hoy se sabe que fue uno de los grandes pioneros en la ingeniería electrónica. Bueno, ahora voy a hablar como de la confusión, o sí, de la diferencia como entre
entre unas carreras, por ejemplo entre la ingeniería electrónica y la ingeniería eléctrica, que ambas están como muy relacionadas con la electricidad, pero no son exactamente lo mismo, porque la ingeniería eléctrica se enfoca como en el manejo de grandes cantidades de energía. Por ejemplo, se encarga de la generación, de la energía, de la transmisión, de que la energía llegue como a las ciudades, ¿sí? Y bueno, en cambio la ingeniería electrónica se enfoca más como en el uso de la electricidad para procesar una información, como para controlar unos sistemas y como para hacer funcionar unos dispositivos inteligentes. Por ejemplo, en la ingeniería electrónica se estudian cosas como circuitos, microcontroladores, como telecomunicaciones, automatización, instrumentalización. Y bueno, también se compara mucho con la ingeniería electrónica con ingeniería en sistemas, pero la ingeniería en sistemas está más como dedicada a la programación, como al software, como a desarrollar aplicaciones, bases de datos, como redes informáticas. Trabaja más como con la parte lógica y como computacional, mientras la ingeniería electrónica se enfoca más como en el hardware, como en la interacción entre los componentes físicos y las señales. Eso sí, algo muy importante es que ambas carreras se relacionan bastante porque muchos sistemas electrónicos también necesitan de programación, o sea, un microcontrolador, un robot o un sistema de automatización no solo necesita hardware y ya, también necesita un código para poder funcionar. Entonces, sí, aunque son carreras diferentes, muchos proyectos modernos terminan trabajando juntas. Bueno, entonces, eh, sí, entonces, bueno, el futuro de la electrónica eh, me parece muy interesante, porque pues ella no fue solo importante en el pasado, sino que también va a ser clave en el futuro. Por ejemplo, muchas de las tecnologías que hoy están creciendo dependen muchísimo de sistemas electrónicos. Por ejemplo, la robótica, la automatización industrial, los carros eléctricos, los drones, la inteligencia artificial. Y sí, pues sinceramente eso hace que la carrera sea todavía como más interesante, porque uno siente que está como que estudiando algo que tiene muchísima aplicación y muchísimo futuro. Bueno, en mi caso, ahora que conozco un poquito más sobre la carrera, pues puedo decir como que me parece muy interesante. Incluso diría que más interesante de lo que me parecía al comienzo. Y también entiendo que es una carrera muy exigente y que requiere mucha disciplina y compromiso. Pero bueno, sí,